Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes de salud financiera. Qué gusto estar con ustedes, qué bendición. Que Dios los bendiga hoy y siempre, de verdad. Bueno, hoy es un programa muy especial. Pido primero disculpas a a nuestro público, porque cuando se hace un programa en vivo siempre hay imprevistos, ¿verdad? Y hemos tenido uno que estuvo fuera de nuestro control, pero aquí estamos siempre para servirles. Primero quiero saludar a mi gran amigo, a mi compañero de cabina, a mi compañero de batalla, don Eric Alejandro. Qué gusto estar con vos. Un placer, Jorge, también un placer para todas las personas que disfrutan de este espacio y que hablan muy bien de él, que esa es la parte más bonita, ¿verdad? Que la gente disfruta este espacio y con día va ganando mucha audiencia por los temas tan interesantes, tan cotidianos y tan llenos de buenas decisiones con respecto a tener una buena salud financiera y también a nivel país, porque se habla a nivel país y creo que una de las cosas que quiero resaltar es eso. La gente le gusta este programa, lo disfruta y siempre está a la expectativa de qué va a suceder en cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Yo espero que nuestros queridos amigos Belisario Solano y Pedro Viru también hablen bien. Un saludo para los dos que siempre nos están escuchando. Un abrazo. Creo que tengo a Belisario Solano el otro martes. Ah, qué bien. ¿Verdad? Ujú. Para tener un programazo como siempre es con él. En cabina también me acompañan Josué y Amanda, para los que nos siguen en Facebook y en redes sociales. Y detrás mío tengo a la mejor fotógrafa del mundo, Jerlyn Rojas. Eso está bien. Y ya estamos con el equipo completo. Ya en unos minutos estaremos acompañados de nuestra invitada especial. Yo, en lo personal, me toca abrir el programa con una serie de interrogantes que en este momento envuelven a la ciudadanía de Costa Rica, porque hoy al mediodía hay conferencia de prensa Ujú. por las nuevas medidas que tomará el gobierno. Medidas que creo que son necesarias, ¿verdad? Lamentablemente tuvimos más de 5.300 infectados en 3 días hasta el conteo de ayer, 78 lamentables fallecidos. Y creo que ya esto se está saliendo totalmente de control y es necesario que el gobierno dicte otro tipo de pautas, otro tipo de medidas con el fin con el fin de cuidarnos, porque Eric, es Ujú. lamentable, y sí lo digo abiertamente, es lamentable el hecho de que mucha gente irresponsable todavía sabe que hay un virus que es mortal. Vemos que muchos costarricenses mueren día con día, pero no le toman importancia y siguen no solamente haciendo las fiestas, siguen haciendo Reuniones masivas. reuniones masivas, ¿verdad? Para Ujú. justificar algún tipo de celebración, y lo que están haciendo es infectando a todo mundo, porque Claro. claro está que una persona infecta a 125 personas, según el promedio, Sí, imagínate. exactamente. Y eso pues hace que ningún sistema de salud tenga la capacidad de poder de sostener a tanta gente enferma. Y cuando uno se da cuenta de que hay gente que dice no me interesa o no quiero pensar en eso porque nos convertimos en gente egoísta, entonces estamos perjudicando a muchos. O sea, se nos olvida de que también estamos usando malos implementos, se baja la guardia con respecto al lavado de manos y el uso de la mascarilla, ¿verdad? Que es una parte muy importante que se está dejando o que se usa mal, ¿verdad? Que la gente no se la pone bien, la usa para sostener la papada, ¿verdad? Para secarse la frente, para quitar en la oreja. Sí, eso se ve, y Sí, eso sí, no, se ve en todo completamente lugar. de acuerdo. Entonces ahí es donde nos dejamos de Pero cuidar. vos sabes que yo siento que esas personas, eh, a mí una vez me enseñaron una frase que dice que el ser humano solo aprende a golpes, Ujú. ¿verdad? Y yo considero que una persona que en este momento esté cometiendo ese tipo de actos irresponsables es porque no le ha tocado todavía enterrar a alguien, a algún ser querido. Eso simple y sencillamente porque no se toma conciencia Ujú. de que ese virus te puede llevar a la muerte. Exacto. Y es que también yo creo que un día esto escuché una frase que me llamó mucho la atención y es que cuando los muertos sean tus muertos, ahí es donde vamos a reaccionar. Qué profundo. Sí, o sea, porque como son los de otros, no nos importa, pero cuando están cerca de nosotros, esos que
definitivamente se despiden para siempre, como que se toma más conciencia. Y sí, eso es lo que hablábamos ahora nosotros por la mañana, acá en la radio, de que esta ola ha sido un poco más fuerte, porque, o de hecho más fuerte, porque ya uno ve gente muy cercana que se contagió y que incluso ya no está. Entonces, ahí es donde uno se ha dado cuenta que eh, esta propagación del virus fue más masivo, porque gente que uno conoce de la televisión, que ya no está, familiares, gente cercana en iglesias, incluso pastores, que definitivamente el COVID fue una enfermedad que se lo llevó. Ahora, entendemos de cualquier cosa nos podemos morir, ¿verdad? Entendemos que la vida es frágil y que hoy estamos y que mañana no sabemos, pero tenemos que cuidarnos. Y esa es la parte esencial a la que llamamos la atención a las personas, y entender de que cuando sean nuestros muertos, ahí seguramente vamos a pensar más, pero no es necesario llegar a ese extremo. Yo ayer tenía Jorge. una conversación de esas conversaciones que te marcan, Ujú, mucho la vida. ujú. Y fíjate que hablamos acerca de la fe. Y es cierto, nosotros como creyentes vivimos por fe, ¿verdad? No estamos llamados a vivir por lo que creemos y no por lo que estamos viendo. Exacto. Pero también Salomón, en la misma Biblia que nos habla de fe, nos llama a ser prudentes. Prácticamente Proverbios es un libro que llama a la prudencia en todo. También la Biblia nos llama a cuidarnos. Acuérdense que el cuerpo es templo del espíritu, Exacto. ¿verdad? Entonces como que no debemos de tentar. O sea, por más fe que tengamos, es la obligación de nosotros cuidar este cuerpo que Dios nos dio. Claro que sí. Y entonces veo ese montón de reuniones, veo ese montón de cosas. Y es cierto, nosotros hemos abogado en salud financiera, tanto radio como televisión, a hacer un llamado a la gente que cuide sus finanzas, que cuide su negocio. Hemos dado una serie de instrumentos financieros y legales para mantenerlos. Pero también está en la obligación de la persona que va a ese local, a la persona que va a visitar la tienda, a visitar el restaurante, cuidarse no solo ellos, sino cuidar también al personal que lo está atendiendo. Claro. Porque al final de cuentas, si se cierra todo, que eso es lo que estamos a la espera de ver qué medidas va a tomar el gobierno, nos va a afectar a todos, no solo el consumidor, sino también esa persona que vive de ese salario, a esa persona que vive de ese negocio que tal vez le costó mucho, tal vez que en este momento tiene todo el restaurante, toda la tienda llena de alcohol, el gel de alcohol líquido, que tiene todas las previsiones y que por unos cuantos irresponsables va a tener que cerrar él y van a tener que volverse a la casa. O sea, que hay un daño colateral siempre Totalmente. a todos lados, desde el momento en que gente dice, sí, pero es que yo no me he enfermado y nadie se ha enfermado en mi familia, pero resulta que las medidas sí te condicionan, y sí te cierran el negocio, sí te cierran el abastecedor, no sé, el lugar, que si usted hace eventos, que si usted organiza bodas, o sea, que si usted brinda sonido, y hablemos de un montón de cosas más que hacen que la gente pues deje de consumir su producto, e incluso nosotros hablábamos temprano de aquellas personas que tienen las sodas en las escuelas Sí. o en los colegios. Desde el momento que esto se pone un poco más difícil, de prácticamente los niños van para la casa, y esa persona que depende de su sodita para poderles llevar su alimento a su casa, ya los niños no estando en la escuela. Eric, pues, es que no son venden. dos pandemias. Estamos con la pandemia de salud, pero también estamos con una pandemia económica. El asunto es que tal vez esa persona que no tiene conciencia, que sigue siendo loco, no haya tenido no tenga ninguna persona en una UCI, no se le haya muerto absolutamente nadie. El problema es que esa persona también puede tener hambre en unos días, ¿verdad? Porque no va a poder llevar tampoco el sustento a su casa, porque muy posiblemente nos vayan a encerrar o nos vayan a restringir las medidas y entonces las vayan a poner mucho más duras, por ejemplo. O sea, en este momento no sabemos qué va a pasar al mediodía, pero sí tenemos que prever lo que pueda pasar después del mediodía. Y para eso es la intención del programa, para primero nosotros y después con la invitada de lujo que tenemos, porque en estos momentos este mensaje, este primer bloque del programa es para esas personas que tienen un negocio propio, ¿verdad?, que tienen empleados y que necesita tal vez una orientación de qué puede pasar y qué tienen que hacer a lo que va a pasar.
Y es un momento para hacer un alto en el camino, ¿verdad? Y de ver primero las lecciones que nos dejó el primer año de pandemia, los primeros cierres que fueron durísimos. Muchas pymes, en su gran mayoría, tuvieron que cerrar de forma definitiva, ¿ok? Mucha gente se quedó sin empleo. Estamos hablando de que hoy hay más de 430,000 desempleados en Costa Rica. Y lo más triste es que hay más de 1 millón de personas en este momento en la informalidad. O sea, gente profesional, gente que en este momento no tiene trabajo y que no tiene otra que salir a repartir comida. Exacto. O hacer viajes en su carro jalando gente, ¿verdad? Que hoy tiene que comer y que mañana no tiene, y que muy probablemente, según las medidas que nos vayan a poner, vaya a incrementarse esa informalidad. Una consulta, Jorge, con respecto a las pymes. ¿Qué porcentaje de personas hay una estadística de un porcentaje de personas que pueda trabajar en una pyme? ¿A qué se le llama exactamente pyme? ¿Una pequeña empresa? ¿Un taller de costura? No sé. Una pyme puede ser de una sola persona, o sea, puede ser una empresa personal, exactamente, y puede ser ya una empresa con más de 2 o 3 personas, ¿verdad? Eso que estamos hablando 3 familias. Exactamente, pequeña y mediana empresa es la definición de pymes en Costa Rica. La inscripción es muy fácil. Tiene muchos beneficios, la pymes, ¿verdad? Tanto por medio del Ministerio de Economía, como también algún tipo de facilidad en lo que es facturar y lo que es la producción en sí. Pero es la más afectada, porque es la más pequeña. Estamos hablando de que un taller de costura puede ser una pyme perfectamente, pero en una medida restrictiva severa tiene que cerrar, aunque sea de una sola persona. Entonces, ya también le afecta. ¿Por qué? Porque no es solo cerrar, porque ella puede decir, bueno, puedo trabajar desde mi casa a puerta cerrada perfectamente. El problema es que si me restringen la libertad de tránsito, el cliente no va a poder llegar tampoco al taller de costura. No le va a llegar. ¿Ok? Entonces, son consecuencias que trae un cierre. En la cadena de valor. Nosotros lo que llamamos es la cadena de valor. Pero ¿qué tenemos que hacer en este momento? Entonces, hoy, dependiendo de las medidas que nos den, lo primero que tenemos que hacer es reunir a nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Y discutir las medidas con ellos para ver en qué me van a afectar, si va a ser parcial o total, y de ahí empezar a tomar las decisiones. Eso es primordial en este momento, y creo que es el primer llamado que tengo que hacerle a la gente es hable, no tome decisiones sin que todo su equipo de trabajo participe en esa reunión. Es importante no solo llamar al equipo como equipo, sino hacer equipo, que son dos cosas distintas. Yo puedo tener 15 o 20 colaboradores en mi oficina, y los puedo tener ahí, que no podemos ser equipo. Sí, lógicamente. Ok, en estos momentos es unirnos, ¿verdad?, para tomar la mejor decisión que se pueda tomar para salvaguardar la empresa. Usted, señor que me está oyendo, que después de lo que vaya a pasar en estos días, la última opción y la más severa sea cerrar. Trate por todos los medios posibles, siempre con la comunicación, de mantener su emprendimiento que tanto le costó abierto. Sí, claro. Porque la verdad es que vienen tiempos difíciles hasta que el sector salud, el sector privado no tenga la vacuna aquí, vamos a pasar tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque ya vimos que colapsamos el sistema de salud público y es necesario que el sector privado se una al sistema de salud público para que puedan sacar la tarea adelante. Esto se va a solucionar conforme vayamos vacunando ya masivamente. Mientras tanto, sí van a haber medidas, sí van a haber factores que nos van a afectar. ¿Cuántas exactamente pymes había en el 2020 y cuántas han cerrado? ¿Hay un dato de eso? El porcentaje de pymes cerradas es de más del 30% del total de las pymes. Es un montón. Lo vemos en el desempleo. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, es importante que la gente tome conciencia y, como repito, nos vayamos a hablar con el equipo de trabajo. Para seguir con este tema, ¿te parece si vamos a un anuncio, Eric? Perfectamente, y ya por acá continuamos. No le cambie.
Los martes, en punto de las 9 de la mañana, escucha Salud Financiera con Jorge Benavides. El diseño y la distribución del espacio son de Lux Arquitectura. Contamos con asesoría en diseño arquitectónico, planos y tramitología de permisos para su construcción. Lux Arquitectura administra y gerencia sus proyectos, dando seguimiento y control de obra. En el desarrollo de proyectos habitacionales, comerciales y corporativos, cuente con todo el respaldo de Lux Arquitectura. Teléfono 8981-7638. Correo billy.ulate@luxarquitectura.com. Lux Arquitectura, el arte y la ciencia de diseñar espacios. ¿Cuenta usted con un local comercial u oficina en el cual sus clientes para entrar a las instalaciones deben tocar las jaladeras de las puertas y desea evitar la transmisión de gérmenes al tener contacto con estas? Tenemos la solución. Simplemente use el pie con Tirapié CR. Tirapié CR es un dispositivo para apertura de puertas operado con el pie, sin contacto de manos, el cual funciona en cualquier puerta comercial sin cerrojo. Puede contactarnos por medio de nuestras redes sociales como Tirapié CR o a través de nuestro número telefónico 8930-8824. Tirapié CR, pensado para su bienestar. Para conocer la diferencia entre los hechos y las opiniones, Salud Financiera, todo lo que debes saber sobre finanzas personales. Y regresamos a Salud Financiera. Es un gusto, es un placer, es una bendición enorme estar con ustedes, ya sea en su trabajo, en su casa, donde quiera que nos esté sintonizando. Que Dios lo bendiga y que sea un día lleno de éxitos. Ahora sí, vamos al segundo bloque de este programa, ya con las preguntas de carácter legal para saber qué podemos y qué no podemos hacer según las medidas que nos vaya a dar el gobierno el día de hoy. Y para eso tengo una invitada, pero de lujo. Gracias por la carrera, María. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Y bendiciones para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias. María Marta Salazar, abogada especialista en Derecho Laboral. Lo que ocupamos, yo creo que después del mediodía de hoy. Y todo este año ha sido genial. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. Ahora sí, licenciada, dependiendo de las medidas que nos vayan a dar hoy, tenemos que tomar también medidas dentro del trabajo. Nosotros estábamos hablando en el primer bloque que es necesario a todo el que nos está viendo, que hoy después del mediodía se reúna con todo su equipo de trabajo para que las medidas que nos vayan a dar sean lo más, nos impacten lo menos posible. Lamentablemente, si son medidas muy severas, nos vamos a ver afectados, ya sea con condiciones de trabajo desfavorables para la gente que es dependiente de una oficina y para el mismo patrón. Hablemos un poco de lo que es la jornada reducida y la suspensión de contratos si se fuera a dar. Sí, bueno, son temas muy importantes, Jorge, definitivamente, porque dependiendo de las medidas que dicte el Poder Ejecutivo, pues así también se tendrán que tomar medidas a nivel empresarial y en el sector privado. Por ejemplo, en el tema, digamos, de la suspensión de contratos, podríamos hablar de que, si bien es cierto, ya ese procedimiento en este momento ya no se puede aplicar. Por ejemplo, si el Ejecutivo decreta cierres nuevamente en algún momento, como la semana del 3 al 9 de mayo, empresas que tengan que cerrar en su totalidad podrían aplicar durante esa semana una suspensión de contratos. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores a quienes se les aplique, esa semana dejarán de recibir salario, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de reducción de jornadas, es un procedimiento que aún es aplicable siempre y cuando la empresa no haya agotado los 12 meses que podía aplicarla, ¿ok? Entonces, hay casos de empresas que la aplicaron durante 3 meses, durante 6 meses, y todavía podría decirse que les queda un saldo, digamos, de meses para aplicar. Eso sí, no es una opción, ¿verdad? Que yo diga, ay, me quiero ahorrar una plata, soy patrono, me quiero ahorrar una plata y la voy a aplicar. No, no. O sea, es de verdad si cumplen con los requisitos. Y también tomar en cuenta, por ejemplo, el último decreto de ampliación que autorizaba el tema de la reducción de jornadas, que no permite hacerla en horarios fraccionados y
tiene que, por ejemplo, si está pagando horas extra, no se permite pagarle horas extra a un trabajador en jornada reducida, porque es contradictorio. Si estás pagando si le estás pagando horas extra, tendrías que volver a introducir a esa persona en la totalidad de su jornada. Entonces, son todavía medidas que sí se pueden aplicar siempre y cuando cumplan con los requisitos y le comuniquen, por supuesto, la toma de la decisión y sea aceptada por el Ministerio de Trabajo. Suspensión de jornada laboral significa tengo trabajo de papel, pero no recibo salario. Suspensión de jornada es, suspensión de contrato laboral es, tengo en pausa mi prestación de servicios como trabajador y el patrono pone en pausa el salario que le va a dar a ese trabajador. Pero el resto, digamos, de derechos y obligaciones por parte de los dos se mantiene. Se mantiene, por ejemplo, la continuidad laboral, que es muy importante. Sí, pero no recibo salario. Okay. No recibe salario. ¿Tengo algún tipo de restricción para hacer otro tipo de trabajos? No, eso es muy importante. Incluso también con jornada reducida, si usted trabaja, por ejemplo, medio tiempo, puede trabajar medio tiempo en otro lado. Por eso justamente es que ahora se pone esta nueva regla que entra en juego de no se puede hacer jornada fraccionada en una jornada reducida. ¿Por qué? Porque yo necesito tener, por ejemplo, esas 4 horas que estoy trabajando, 3 o 2 o 6 en un solo horario juntitas para poder, si es necesario, buscar otro trabajo que me complete, que me complemente. Igual, si estoy en suspensión de contrato, por supuesto que tengo toda la libertad de trabajar para otro patrono. Es una manera de sobrevivir, es un sustento que yo necesito, no me lo pueden prohibir por nada del mundo. Ahora, cuando el patrono original me mande a llamar porque ya me necesita, ahí sí tengo que decidir entre cuál de los dos me voy a quedar, ¿verdad? Ahora, si me mandan a la casa a medio tiempo, a un cuarto de tiempo, porque esa es la pregunta, creo que desde que anuncié el programa con vos, casi todo el mundo me hizo la misma pregunta. Si a mí me mandan con jornada reducida a la casa, ¿el horario también es reducido? Por supuesto, aplican las mismas normas. No es posible que un patrono mande a teletrabajar a una persona en jornada reducida, pero igual está trabajando la persona 8 horas o hasta 12 en un día. O sea, jamás, no. Aplican las mismas reglas. No podemos aplicar reglas diferentes en teletrabajo. No aplican reglas diferentes. O sea, solo casos, digamos, que la ley excepcionalmente diga, ¿verdad? Y no dice nada respecto a jornadas, evidentemente, pero, o sea, en otro tipo de casos sí se pueden aplicar cosas distintas, pero en respecto al horario y a la jornada no se le puede cambiar al trabajador, y menos jamás aún, ¿verdad? La persona trabajando en jornada reducida, que le digan, dice, le voy a pagar la mitad del salario, pero me trabaja igual de horas porque está en teletrabajo. O sea, jamás, eso es inaceptable y tiene que ser denunciado. O sea, me pagan 4 horas y me mandan a la casa y trabajo las 4 horas que me están pagando y listo, no más. Exactamente, igual si usted está trabajando en el lugar, en el centro de trabajo, ajá, que ya también he visto casos de patronos que le dicen al trabajador, ay, qué pena, te voy a tener que aplicar un rebajo a tu salario, una reducción de jornada, no le avisa al Ministerio de Trabajo, o sí le avisa, pero igual el trabajador al final está trabajando 8 horas o hasta más porque hay que dar la milla extra, tenemos que ayudarnos entre todos, y esa es la cantaleta, digamos, del patrono, que no quiero tampoco hacer que alma de los patronos, pero hablo de los que sí incumplen, porque hay patronos que no incumplen, pero los que sí incumplen me parece muy injusto que tras de que la persona está trabajando menos tiempo, menos tiempo y se le paga menos salario, o sea, y he visto casos muy tristes que gran parte de la familia, no sé, por ejemplo, 5 personas, 3 o 4 se quedaron sin trabajo y una con jornada reducida manteniendo a todos. O sea, son situaciones muy complejas realmente. Y el patrono que le dice, no, lo voy a mandar a la casa y le voy a hacer un adelanto de vacaciones o le voy a pagar las vacaciones, ¿se vale? Sí se vale, si usted las tiene se vale, pero el tema acá también es que esto es otro tema, hablar de vacaciones. Se supone que no se pueden acumular por año, pero la gente las va acumulando. Hay otros patronos que tienen la sana facultad, digamos, de que mandan a los trabajadores a vacaciones todos los años para que no estén acumulándolas, pero si pueden adelantar las vacaciones y todo,
A muchos se los hicieron esta semana justamente del 3 al 9 de mayo que cerraron empresas para no aplicarle la suspensión. También tengo otro caso que muchos patrones han dicho, vean, para no perder, para que usted no pierda la semana, lo que voy a hacer es pagar proporcional lo que tiene de aguinaldo. Y muchos adelantaron aguinaldo. No, ¿verdad que no? No hay que adelantar aguinaldo. No sé esa idea a quién se le vino a la cabeza, pero no se tiene que adelantar el aguinaldo. O sea, si usted quiere lo puede adelantar, pero al final usted no, o sea, esta no es la manera, digamos, adecuada. No es lo que han recomendado las autoridades. Las autoridades lo que han recomendado es, si tiene vacaciones, mándalo a vacaciones, si puede adelantarle vacaciones, adelántele vacaciones, pero en ningún momento se ha hablado, por ejemplo, de hacer pagos de aguinaldos, porque al final también usted, por ejemplo, qué sé yo, en diciembre ya se gastó una parte del aguinaldo, ¿verdad? Entonces queda como ahí, como eso chueco, ¿verdad? Sí, y queda como desprotegido. Ok, don Eric. Bueno, recordarle a nuestros amigos oyentes que pueden enviar un mensaje al 88-895-895 con respecto al tema de reducción de jornadas laborales, ya que tenemos aquí a la experta que nos está sacando de muchas dudas. Dice por acá, en el caso de horas extras es muy complicado porque yo tengo un restaurante con jornada reducida. Abro solo de jueves a domingo para aprovechar que son los días pues que llega más gente. Necesito tener mi personal cubriendo el turno solo esos días a jornada de 12 horas. ¿Cómo hago para reconocer las horas? Esos son el tipo de patronos a los que yo considero un montón, porque son los que tienen situaciones bastante complejas que la ley no les permite, justamente porque lo dice claro. Dice, cuando la reducción de la jornada sea un porcentaje de personas trabajadoras, no podrá pagar horas extra a personas trabajadoras que mantenga en la empresa, sino que deberá reincorporar a la persona con la jornada reducida que se requiera. Esto lo leo así expresamente de la ampliación que se hizo por ley en enero de este año a la ley de reducción de jornadas. Entonces, la respuesta para ese patrono, lo lamento mucho, de verdad, esas son justamente las medidas, digamos, que dejan por fuera casos excepcionales y muy particulares, como el de este restaurante que yo siempre he rescatado, el tema de los comercios que tienen limitación de aforo o restaurantes que tienen que cerrar muy temprano con la restricción vehicular, y entonces se ven súper afectados y no pueden aplicar medidas. O sea, en teoría no puede aplicar horas extra. Tiene que entonces pagarle la jornada completa a los trabajadores. La ley no hace excepción. Ese es el problema. Ahí es donde se ve una parte afectada a los patrones y también el empleado, el empleador y el empleado también. Exactamente. Es difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil que hable bien tanto al sector laboral, ¿verdad? Trabajadores, como al sector patronal. Por lo que uno se decanta es que se pueda mantener la continuidad del trabajo, ¿verdad? Y que no se pierdan, que no se destruya tantos trabajos. Sin embargo, pues ha sido inevitable, pero lo que ayer me dio un poco de esperanza es que antes de venir al programa en la noche estaba revisando las estadísticas del desempleo. No sé si las mencionaste, Jorge, o no. Por encima las mencionamos. Pues ha habido, se ha compuesto un poco, porque estábamos en un 24.4% y pasó ahora a un 20%. Entonces nos hemos ido recuperando como 2 puntos porcentuales cada trimestre, o sea, porque como del trimestre, el tercer trimestre, el año pasado estamos en un 24.4, o sea, muy, muy alto, era la más alta. Después pasamos a un 22 y después ahora estamos en un 20. Entonces, por lo menos hay como cifras esperanzadoras. Sin embargo, insisto, a mí lo que me preocupa es el pequeño y mediano empresario que la está pasando mal todavía. A mí me preocupa más el hecho, licenciada, de que es cierto, hemos bajado prácticamente en 4 puntos en lo que es el desempleo, pero mucha gente esa desempleada lo que hizo fue pasarse a un trabajo informal. Porque el informalismo sí aumentó. ¿Sí? Estamos hablando de que profesionales, como hablábamos al principio Eric y yo, que con título, con todo, lo que están haciendo es entregando comida en este momento o trasladando personas en su vehículo. O sea, hoy tengo trabajo, mañana puede ser que no tenga debido a las restricciones. Si hay restricciones más fuertes, por supuesto que otra vez el desempleo va a aumentar, porque mucha de esa gente que está haciendo informalismo, en este momento lo que va a hacer es, otra vez volverse a quedar sin empleo. Entonces es una variable que es muy, muy
habría que verla con unos ojos muy finos. También sabemos que Zona Franca produjo 40,000 empleos durante toda esta pandemia. Pero de Zona Franca, a la Zona Franca lo que la quieren es castigar con impuesto solidario y todo lo demás, cuando ha sido la que ha sacado la cara por Costa Rica en toda esta pandemia. Pero es triste. Eric. Dice por acá Margot de Calderón, dice, muchas gracias por el aporte que dan. Consulta, he escuchado de patronos que han disminuido la jornada y ya después los despide, pero no está pagando la liquidación indicando que está en quiebra. En el Ministerio de Trabajo indican que es difícil cobrar la misma que puede hacer el empleado. Es muy difícil otra vez. Digamos, el patrono tiene que pagar la totalidad de la liquidación sí o sí. Eso que se declaran en quiebra, es muy fácil decir estoy quebrado, pero la declaratoria real de quiebra la tiene que asignar o más bien avalar un juez en un juzgado concursal. ¿Ok? Entonces, no es suficiente con que la empresa diga estoy en quiebra, no puedo pagar las liquidaciones, porque no es cierto que legalmente se ha autorizado, digamos, que se declare en quiebra. Eso solo un juez lo puede estimar. El problema acá es que sí es cierto que hay muchas empresas que no tienen la plata para pagar la liquidación, entonces lo que se hace es que se hacen arreglos de pago. Entonces, por ejemplo, si mi liquidación son 2 millones de colones, entonces me van pagando en tractos, ahí de 200,000 en 200,000, etcétera. Entonces, yo lo que aconsejo es que lamentablemente esa no es la manera correcta de pagar una liquidación. La liquidación en realidad no hay un plazo establecido ni por jurisprudencia, ni por decreto, ni en la ley, ni en el Código de Trabajo. No existe un plazo, pero se asume que la liquidación se tiene que pagar inmediatamente después de que la persona fue despedida o que haya renunciado. Sin embargo, en la práctica no se hace esto. Entonces se pueden hacer estos arreglos de pago. Y llega un acuerdo entre el patrón, digamos, puede haber un acuerdo entre el patrono y el empleador, o el empleado más bien, o el colaborador, de decirle, yo le puedo pagar por tractos. Ahí es donde la persona dice sí o no, o si la persona exige, digamos, dice, no, es que yo necesito sostener. Mi consejo es, si la empresa le está ofreciendo, si la empresa le está ofreciendo que le va a pagar en tractos, acepte que le paguen tractos. Cuando incumple, vaya y ponga una demanda laboral. Está la defensa pública, que a las personas que ganan menos de 900,000 colones pueden acceder a un abogado de manera gratuita, experto en materia laboral. Entonces pueden ir a poner una demanda, pero evidentemente es más tiempo, ¿verdad?, el que va a pasar mientras me pagan la liquidación, que así yo hubiera aceptado un acuerdo de pago en tractos. O sea, no se complique, acéptelo, es una buena, un buen comienzo. Sí, y en caso de incumplimiento, o sea, que ya el patrón dijo, ay, qué pena, ya no tengo más plata, no le voy a pagar más y le quedo debiendo la mitad o un montón de plata, ¿verdad? Entonces van y ponen la demanda laboral en el Poder Judicial. No se complique, no vayan a poner una denuncia al Ministerio de Trabajo, porque no siempre el Ministerio de Trabajo es tan efectivo, sino que en este caso ya váyanse o sea, mi criterio es, váyase a poner una demanda laboral de una vez al Poder Judicial, a la defensa pública, por un abogado gratuito a los que ganan menos de 900,000 colones. Ese acuerdo para pagar esa liquidación en tractos, ¿tiene que ser avalada por el ministerio? No necesariamente, puede ser un acuerdo extrajudicial, no tiene que ser avalado por el ministerio. Pero por escrito, no verbal. Sí, por escrito, muchísimo mejor aún, o que lo pidan por favor por escrito. Por supuesto que lo pueden hacer en el Ministerio de Trabajo, en una conciliación o en un centro RAC privado que esté autorizado también, pero lo pueden hacer extrajudicialmente sin ningún problema y después ejecutan ese acuerdo. ¿Qué es eso, centro RAC? Es un centro de conciliación y arbitraje. Entonces, ahí es como también el Ministerio de Trabajo tiene un centro RAC, ¿verdad? Donde hacen mediación de conflictos y entonces ahí el patrono dice, miren, es que yo no puedo pagar la totalidad porque estoy muy mal de plata, porque la pandemia me ha afectado, entonces hagamos un arreglo de pago. Ok, el trabajador dice, bueno, sí, pero yo no voy a aceptar tan poquito, voy a aceptar tanto. Entonces llegan ahí a un acuerdo, un punto medio y suscriben el acuerdo en físico, ¿verdad? En un papel. Dice por acá, a mi hermano le aplicaron la reducción, pero siguieron trabajando hasta 12 horas sin extras y no siguieron pagando el seguro. El aguinaldo lo pagaron hasta enero. Y no hay que poner una denuncia o en el Ministerio de Trabajo o una demanda laboral más adelante. Todavía no, porque la persona tal vez no ha encontrado otro empleo. Entonces, ¿Se da mucho esto?
Mucho, Por mucho, supuesto, por supuesto. Yo hablo la verdad es que yo soy muy transparente y soy muy clara cuando digo las cosas como son, ¿verdad? Y lamentablemente a veces la persona es como, me voy a ir ya a meter una denuncia al Ministerio de Trabajo, etcétera. Y el punto acá es, cuidar lo más que se pueda el trabajo. Si tiene otro trabajo, entonces aproveche, pásese de trabajo, si no le están pagando bien, si no le están cumpliendo con todas las garantías, y ahí sí se anima y y interpone la demanda judicial, porque en este momento el punto es que está muy complicado el tema del empleo, o sea, es muy complicado conseguir un trabajo, entonces usted indispone al patrono, entonces es muy complicado, igual lo puede hacer, pero, o sea, no es que no estoy diciendo que no lo pueda hacer, el tema es que se indisponen las partes y siguen trabajando juntas. Dice acá, ¿en una empresa se puede hacer la reducción solo a un grupo de trabajadores? Depende de los parámetros si son objetivos. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, 20 trabajadores, pero decidí solo suspender a 5 o a 10 porque necesito los otros 10 mediante parámetros objetivos, sí lo puedo hacer. Si lo hice mediante parámetros discriminatorios, incluso vi, por ejemplo, un caso de una empresa que a todas las mujeres las mandó a reducción, por supuesto que es completamente discriminatorio, pero uno le recomienda a las empresas, a los patronos, miren, hagan la reducción mediante parámetros objetivos. Ustedes necesitan operar ahorita, si van a implementar la reducción de jornadas, necesitan, o en ese momento la suspensión, ¿verdad? Ustedes necesitan el recurso más valioso entre sus trabajadores. Entonces van a tener que escoger los que ustedes necesitan, que sean indispensables, y bajo parámetros objetivos, ¿verdad? Para poder demostrar eso si eventualmente se presenta una denuncia o una demanda. Ok, porque se puede dar una denuncia de que están dejando más a hombres que mujeres Sí. también, y el patrón tiene que demostrar que es que en en esta sección de este departamento sí se ocupan los caballeros o se ocupan las damas también. Exactamente. Ahora, Hay un grave problema también. Hay Sí, un claro. grave problema de que las empresas se han dado cuenta que sí pudieron sacar la tarea con menos personal. Eso me preocupa mucho, porque sí lo he notado también. Entonces, consejo también para los trabajadores, pellizquense y en serio traten de ser bastante eficientes y también Necesarios. sí, o sea, que se vuelvan un recurso valioso para la empresa, porque los patronos han estado escogiendo justamente a las personas más valiosas. Y el punto muy importante también, cultivar muchísimo las habilidades blandas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, liderazgo, todo lo que son habilidades blandas, que lo pueden buscar en Google. Hay muchos cursos ahora gratuitos aquí en Costa Rica, cursos de habilidades blandas. Es una recomendación que siempre les voy a dar para que no solo sean buenos profesionales y con un título o con un diplomado, un técnico, etcétera, sino también cultivar todas esas habilidades blandas que los hacen ser profesionales integrales bastante buenos. Otra cosa que me he dado cuenta es que la gente en teletrabajo trabaja más. Es lo que he visto por personas. ¿Y qué pasa cuando se envía una persona en jornada reducida, pero y resulta que casi que la persona, el jefe ya hizo las 4 horas, por ejemplo, y el jefe, mira, decime este dato, decime este otro dato? O sea, hay como una exclusividad, e incluso ya pasaron hasta toda la jornada laboral y todavía sigue consultando el jefe sobre si le llegó el correo, sobre si le respondió al departamento tal. O sea, se está dando mucho eso, ¿verdad? Sí, y incluso las personas que tienen jornada reducida o las que tienen toda la jornada completa, ¿verdad? Siguen trabajando y les preguntan, y fines de semana y en las noches y a las 6 de la mañana cuando ni han empezado, etcétera. Y pues eso es tiempo extra que está trabajando el trabajador, Eso iba a preguntar. y tiene que cobrarlo, ¿verdad? Eventualmente. Eso sí, con la prueba de que lo trabajó. Entonces, todas esas consultas, todas esas correos que tiene que mandar, ese tiempo que se tiene que quedar haciendo el informe, etcétera, que tengan un registro para que eventualmente cobren esas horas extra que se le tienen que pagar. ¿Qué pasa con las jefaturas? En este caso, no hablando del empleado normal, sino las jefaturas, los que de alguna manera trabajan con el gobierno, pero tienen una jefatura que les hace, y los mandaron a teletrabajo cuando estaban trabajando en el ministerio, ejemplo tal. Allí trabajan las 8 o 9 horas, pero llegan a casa y trabajan más. Las jefaturas, eso es un acuerdo entre el patrono, entre el jefe,
o cómo se maneja eso? Recordemos, por ejemplo, que hay trabajadores de confianza, entonces habría que revisar si esas facturas están bajo el tema de trabajadores de confianza y si cumplen con trabajador de confianza que puede trabajar hasta un máximo de 12 horas por día. Entonces, hago esta excepción por aquello, ¿verdad?, de que haya alguna confusión, pero igual en el sector público también conozco muchos temas y muchos casos de trabajadores que están en teletrabajo, haciendo horas extra y las pueden cobrar también. Y las jefaturas igual, o sea, esos acuerdos, a no ser que sea, por ejemplo, ese tema de trabajador de confianza, por ejemplo, se le tienen que pagar las horas extra, le guste o no les guste. Cuando yo voy a la casa con suspensión de contrato o cuando yo voy con jornada reducida a hacer teletrabajo a mi casa, ¿tiene que mediar algún documento por escrito? Sí, tiene que hacerse un contrato y eso lo establece la ley que regula el teletrabajo en Costa Rica, que no es tan vieja, esa ley es del 2019. Entonces, sí tiene que mediar un contrato y justamente he leído muchos contratos de teletrabajo que me ponen a revisar y dice la cláusula de no podrá el teletrabajador hacer horas extra. Entonces me quedo con los ojos cuadrados porque no entiendo. Entonces, o sea, los ponen a trabajar horas extra, pero el contrato dice que no pueden hacer horas extra. Entonces, o sea, es toda una contradicción. Claro. Pero bueno, lo que va a estar por encima de todo va a ser el contrato realidad. Esto significa que es lo que yo, trabajador, hago en la realidad. Aunque el contrato diga que no puedo acumular horas extras, si me estuvieron pidiendo que trabajara horas extras, las trabajé, lo puedo demostrar, las voy a cobrar en vía judicial. El contrato dice claramente, entonces, o tendría que decir claramente, entra a las 8 de la mañana, sale a las 12 de mediodía, las 4 horas que le tocaba. Y tiene que conectarse al trabajo por medio de este medio, ya sea Zoom o sea el que quiera. ¿Sí tiene que especificar todo eso? Sí, el contrato de trabajo, por ejemplo, para teletrabajo, es decir, es que se hace una adenda al contrato original, por ejemplo, ¿verdad? Usted si quiere puede hacer un contrato, de hecho, hay, para que no se complique en la vida, los que necesitan el contrato, revisarlo, incluso el Ministerio de Trabajo publicó en la página web del Ministerio un ejemplo de contrato de trabajo que se puede utilizar perfectamente. Pero sí, al final, por ejemplo, usted tiene un horario de trabajo, ¿ok? Y se puede hacer una adenda de que, o sea, ese mismo horario, porque no le tienen por qué cambiar el horario, usted lo va a hacer en su casa. Qué importante, ahora que, no sé, gente que me escribe por acá, que interesante es cuando hay buena camaradería entre el empleador y el empleado, el colaborador, y poder escuchar a los empleados diciendo, es que yo tengo una buena jefa, soy de confianza, o un buen jefe, y de ahí yo me pongo la camiseta, ¿verdad? Está ese punto. Y está el otro punto del patrono que dice, la persona la necesito, hasta les duele reducirle la jornada y poder llevar ese equilibrio. Si se puede llevar ese equilibrio, eso sería lo mejor en momentos en los que estamos viviendo. Lógicamente el espacio se está dando para aquellas situaciones extremas, tanto para el empleador como para el empleado. Aquí me ponen, mi pareja la corrieron sin ningún motivo bajo el artículo 39 que dice que es por decisión propia del jefe. ¿Eso es legal? Creo que está un poco confundida con el artículo. Debe ser el artículo 85 inciso D, que es por voluntad del patrono. Sí, se puede. La gente tiene la falsa creencia de que cuando me despiden bajo el artículo 85 inciso D, que significa por la voluntad del patrono, que entonces no me están dando una justificación. No, sí se la están dando. O sea, en otras palabras significa porque el patrono quiso. Ahora, hay que va a haber otras razones de fondo. De ahí sí, quiso porque usted le caía mal, o quiso porque ya no lo necesitaba, o quiso porque, por la razón que fuera, pero porque él lo quiso. En Costa Rica existe la libertad de despido y libertad de contratación. Entonces se encuentra justamente regulada bajo ese artículo. Entonces sí es posible. Okay. Lo que no es posible justamente es no poner ningún artículo ni nada, y nada más se encuentra despedido, o voy a hacer una reestructura, porque voy a hacer reestructuración, pero reestructura a una persona, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ese término se usaba mucho, ¿verdad? En las cartas de despido hace muchos años. Sí, exactamente. Fue regulado entonces, por lo mismo, porque ponían reestructuración o de personal y salía uno o dos personas. Exactamente, okay. Entonces no había la dichosa reestructuración, pero no hace mucho ya me encontré una carta de esas también. Sí, sí. ¿Y ese era que como una forma de como un portillo?
no es que era un portillo, es que era como, o sea, igual iban a poder despedir a la persona, pero le daban como una razón como para que tal vez la persona... Cliché. Sí, exactamente, como un cliché Un ahí. cliché, sí, sí. Dice por acá una consulta: si los trabajadores están en suspensión de contrato y tienen trabajo con todas las garantías, ¿deben de renunciar o qué puede hacer el patrono? Es que, insisto, hay que poner las barbas en remojo en el sentido de que la suspensión de contratos ya no se puede dar. Ya no es posible, o sea, solo en los casos, por ejemplo, que estábamos hablando de si el gobierno tomaba otras medidas y dice, bueno, voy a decretar cierre del próximo lunes al domingo, bueno, ok, cierre para estos locales, esos locales que tienen que cerrar, sí pueden aplicar la suspensión de contratos, pero durante esta semana o 15 días o 3 o 5, lo que el gobierno determine que esté cerrado. Pero ya no se puede aplicar la suspensión de contratos. Entonces, un caso de una persona que ahorita, en este momento, me diga que está suspendida, vaya y denuncia ante el Ministerio de Trabajo, porque no es posible que pueda estar suspendido. Eso ya dejó de aplicarse desde el 13 de abril de este año. Vayamos ahora a los patrones. O sea, hay reducción para el empleado, ¿verdad? Para el colaborador, pero hay reducción para el patrono con respecto a todas las cargas sociales que tiene. No las hay legalmente, no existe, o hay un vacío por ahí. Si el patrono está reportado en planilla, como muchos, la mayoría, y pues necesita reducirse el salario, lo puede hacer. Yo he visto casos en que sí, y casos en que es el patrono, necesita estar tiempo completo en la empresa, entonces no se va a reducir el salario, y no es tampoco para que lo veamos como, uy, qué malvado, nos redujo a todos el salario, él no, de ahí, pues ese es el que tiene que estar a cargo del negocio, ¿verdad? Entonces es como complicado que también la empresa, si necesita trabajar, por ejemplo, jornada continua a las 8 horas, el patrono de ahí se vaya a ir la mitad de la jornada si necesita estar ahí. Entonces son como situaciones como más complicadas, ¿verdad? Dice, si en la empresa hay 2 jefaturas bajo el mismo perfil con horario de lunes a sábado, pero la jefatura decide darle solo a uno sábados y domingo libre y al otro no, y el otro debe cubrir las responsabilidades de ambos, ¿se puede determinar qué es discriminación? Vieras que sí, no me gusta ese caso como lo pinta, hay que analizarlo más a fondo. Ese es un caso que yo a esa persona le recomiendo que sí acuda a un abogado o abogada especialista en derecho laboral para evaluarlo en particular, para ver si efectivamente existe una discriminación, porque sí es un caso que pinta extraño, así como me lo plantea. Dice, viera que yo llevo un año en suspensión de contrato y tengo suspensión hasta el 31 de junio de este año. Es que la suspensión solo se podía hacer durante un año. Si esa persona ya se le hizo, o sea, se le aplicó durante un año, o sea, que contamos 12 meses, desde que me suspendieron en adelante, y ya dije, bueno, ya tal día de abril o tal día de febrero o marzo, etcétera, se me vencieron esos 12 meses, ya no me la pueden aplicar más. O sea, ya no, y ahí habían, por ejemplo, muchas suspensiones que sí quedaron, y eso me preocupa, porque hay como una inseguridad jurídica, ¿verdad? Quedaron pendientes en el Ministerio de Trabajo antes de que entrara, por ejemplo, antes de que el Ejecutivo dijera ya no más suspensiones de trabajo, que se quedaron, digamos, y se han quedado sin la aprobación del Ministerio de Trabajo, porque todavía el Ministerio de Trabajo tiene tantos expedientes que revisar que no han evacuado si sí le va a aprobar a esa empresa que tal vez presentó 10 días antes de que terminara de permitirse la suspensión de contratos. Entonces quedan como con esa expectativa de, bueno, me la irán a aprobar o no por unos 3 meses más. Eso es un vacío que todavía no tengo la respuesta. ¿Qué consejo le da a ustedes a patronos y a empleados y empleadores? Bueno, muchos lamentablemente sí han renunciado, muchos trabajadores, cuando han visto que las suspensiones son tan largas.
Los patronos, por otra parte, ahora que ya saben que ya no pueden aplicar la suspensión, entonces muchos lo que me han dicho es: voy a tener que despedir a las personas porque no tengo dinero para pagarles los salarios, y voy a tener que negociar las liquidaciones, el pago de las liquidaciones en tractos, porque tampoco tengo para pagarles a todos la liquidación completa de una vez. Entonces está habiendo muchos problemas, digamos, y esos son con los más, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas han sido las más golpeadas. Yo a los trabajadores lo que les aconsejo es revisen bien los tiempos en que fueron suspendidos o en jornada reducida. Revisen bien que se los hayan aplicado de la manera correcta. Consulten en el Ministerio de Trabajo si la empresa fue aprobada o no para aplicar la suspensión o la reducción de jornadas, para que ustedes estén tranquilos de que por lo menos se la aplicaron legalmente. En la página web vienen las listas que actualizan periódicamente, no van a estar actualizadas al mes de mayo, por ejemplo, y no sé si abril, pero las actualizan periódicamente las empresas que fueron aprobadas para aplicar la suspensión o reducción de jornadas. Entonces, que se aseguren si se las aplicaron legalmente. Igual con la suspensión de contratos de trabajo. Y en todo caso, recuerden, insisto, las personas que ganan menos de 900,000 colones tienen apoyo gratuito de un abogado en derecho laboral del Poder Judicial, específicamente de la defensa pública. Don Eric. No, un gusto haber compartido en este programa. Y se nos hizo muy pequeño. A la licenciada, sí, se nos hizo muy pequeño. Esperemos, no sé, les propongo algo, esperemos las medidas del día de hoy. Ajá. Y podríamos hacer una segunda parte dependiendo de las medidas. Sí, habrá que ver entonces qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo. Sí les adelanto que me parece a mí en lo personal que ya el sector empresarial, el sector privado no va a tolerar, o sea, económicamente no va a poder aguantar más tantos cierres. Entonces me imagino que lo van a hacer de una manera un poco más concienzuda, ¿verdad? De una semana sí y tal vez muchas semanas no, otras sí, dependiendo de cómo vayan los casos, pero ya lo que les puedo adelantar es que el sector privado ya no aguanta más cierres. Licenciada, de verdad, demasiadas gracias por todo. Hoy la puse a correr. No se preocupen, más bien gracias a ustedes por la invitación, de verdad, para mí ha sido pues un privilegio estar aquí acompañándolos y pues muchísimas gracias y bendiciones a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Esta es su casa y espero tenerla pronto. Muchas gracias, hasta luego. Don Eric, nos vamos. Un placer, de verdad, Jorge. Estuvo buenísimo este programa. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos de hoy en 8 al ser las 9 de la mañana. Esta fue la audición de Salud Financiera.